Buenos días. Mi grupo está conformado por Duván Moreno, Andrea Cartagena y mi persona Mariana Baos Gómez. Yo les voy a hablar de qué es la epistemología. La epistemología es ese punto de vista en el cual me relaciono con las cosas, con lo que se elabora en el ámbito personal, cotidiano y también en el ámbito científico, donde crecen diferentes conocimientos de pensamientos. En pocas palabras, podemos declarar mi forma de ver al mundo. El pensar reflexivo debe de ser parte de nuestra mirada epistemológica, de nuestros progresos científicos al tratar de comprender o explicar un fenómeno natural, cultural o social. Entonces nos preguntamos, ¿qué es un mirar epistemológico? Es poseer conciencia histórica y reflexiva, de un modo que me observa, me rodea y también me absorbe por más que quiera objetivarlo, desde mis propios argumentos racionales. De lo que trata entonces la epistemología es de tener presente cómo modifico el mundo, cómo también soy modificado por él en el ciclo de mi espacio vital. Manifestamos que la epistemología tiene como objetivo ese conocimiento que lleva alguna disciplina en su dominio, lo que afirma tal como esencia, significado y conclusiones, tanto interna, que sería ese conjunto de normas cuyo cumplimiento de una manera constante conduce a ciertos resultados, y como externa serían las influencias en el contexto social. ¿Qué es la epistemología por algunos de los filósofos? Para Piaget, la epistemología es ese estudio de pasaje de los estados, de menor conocimiento a los estados de un conocimiento más avanzado. Para Kant, todas sus teorías se basan más en el conocimiento y en la experiencia. Para Severio y Václavic, el término epistemología se deriva del griego epistem y dice que significa conocimiento, que es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de conocimientos e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez del mismo. Osorio dice que la epistemología se separa en dos visiones, la externa y una interna. Esta visión está ligada del término formalmente de la epistemología como objetivo de estudio respecto a la esencia e invita más bien a tener una mirada ecológica del mundo real en la relación con un saber disciplinar. Entonces podemos concluir que la epistemología es ese punto de vista desde el cual me relaciono con las cosas, con los fenómenos, con los hombres y eventualmente con lo trascendente. Esto se produce en el ámbito personal y cotidiano. También ocurre en el ámbito científico, donde proliferan distintas corrientes y sistemas de pensamientos, que resultan ser en definitiva formas de ver el mundo. Entonces, decimos que en la epistemología de las ciencias sociales comprendemos y interpretamos fenómenos. El conocimiento de la ignorancia significa que el sujeto o la persona, de manera consciente, pero de forma permanente, se da cuenta que es ignorante a tan vasto que es el conocimiento por descubrir, de que está lejos del saber y no sabe nada, que no tiene conocimiento alguno. Por su parte, la ciencia también es ignorante, tampoco sabe, pues es ella la que nos brinda el conocimiento, y para ello debe considerarse a los nuevos conocimientos que se van sustituyendo unos a otros a través de la ignorancia. El materialismo es una doctrina según la cual todo lo que existe no está determinado y se explica por algo superior y previo a lo explicable y aprendible empíricamente. Por ejemplo, Dios, espíritu, inteligencia del mundo e ideas, sino que está determinado en ser solo materialista. Buenas tardes, mi nombre es Andrea y les vengo a hablar sobre el conocimiento. El conocimiento es un proceso psíquico accesible directamente al hombre por su conciencia. El conocimiento humano tiene dos estadios o niveles, que es el sensorial y el intelectual. Cuando hablamos de lo sensorial, estamos hablando de los sentimientos, de la sensibilidad que tiene el que está haciendo la investigación o el que está generando ese conocimiento, porque hay que tener esa sensibilidad para comprender e interpretar los diferentes fenómenos que se está presentando y que son motivos de investigación. Por eso es tan importante lo sensorial, ya que si no somos sensitivos no vamos a comprender muchas situaciones de las realidades de las personas.
Cuando respiramos esa sensibilidad, empieza a darse cuenta de todas las circunstancias que se está presentando en esta realidad, como esos sufrimientos, esas necesidades, esas expectativas que las personas tienen. De alguna manera todo esto nos va marcando a nosotros la oportunidad y posibilidad de mejorar en el espacio académico y profesional. El conocimiento es ese desarrollo del hombre mismo. En la medida en que el hombre se desarrolla, en esa misma medida el conocimiento va evolucionando constantemente. Por eso, cuando hablamos de dogma, el dogma hoy está muy debatido. Por eso no podemos hablar de dogmatismo, sino de construcción de conocimiento. Todo hoy es posible ser debatido. Entonces, todo este tipo de cosas nos lleva a pensar de que no podemos vivir en una realidad estática, sino que nuestra realidad es dinámica. Y el dinamismo nos lleva al conocimiento y a las múltiples verdades que existen en el mundo. Por eso, cuando yo debato la verdad, no le estoy queriendo decir al otro que no sea verdad. Simplemente desde mi experiencia científica y académica o lo debato o simplemente la confirmo. Y por eso aparecen las investigaciones, sean en enfoques cualitativos o cuantitativos. La idea de teoría del conocimiento es histórica, al igual que es la práctica científica. Ello se puede observar cuando se compara el concepto de teoría, que surge en Grecia, con el de la modernidad. Ya estamos entrando desde la parte de la filosofía, entonces el conocimiento nace en Grecia. Como muchos dicen, Grecia es como la muda del conocimiento, es el que nos manifiesta ese conocimiento a nuestras vidas. En la cultura griega, el conocimiento teórico está asociado con la actividad competitiva. Esto era una cosa muy bella en este conocimiento, porque era con Dios, era con una religión. El conocimiento es algo fundamental y cuando uno se mete, como en ese conocimiento, no queda basto con lo que se aprende, es como con ese deseo de aprender mucho más. Y por eso se habla de una actitud contemplativa, ya que es aquel que viene del conocimiento. Y por esto se habla de una especie de religión y un conocimiento de orden contemplativo. Claro, si nos vamos a esa época antigua, estamos hablando de una situación que no tiene la importancia en el momento. Entonces, este tipo de circunstancia nos va llevando a ir pensando mucho más como en eso. Teórico es el representante de las ciudades a los festivales públicos. Acá ya hay una visión muy diferente. Ya acá está el concepto de la belleza, el concepto del conocimiento, y por eso cuando va a la época griega uno ve esas series de imágenes que el concepto del cuerpo era tan particular que era un cuerpo como gordo, porque habla de la belleza del cuerpo, no de lo delgado, sino desde lo gordo. Y miren cómo hemos cambiado, si ya en esta época ya es como más delgado. Si nosotros estuviéramos delgados en esa época, pues allá entonces pensaría que estábamos enfermos. O si estuviéramos acá ya súper gordos, lo típico era que dijera no, sufre de triglicéridos o tiene mucha obesidad. Y es que esto está en y que también está pues como en sobrepeso. Se reemplaza la actitud contemplativa por la observación controlada. Ya es una investigación que se habla mucho de las observaciones participantes. Esto es muy necesario porque mi mirada ya no puede ser la misma mirada de siempre, sino holística, que va uno a reconocer el fenómeno. Un ejemplo podría ser cuando uno apenas está en el primer semestre, se está apenas conociendo con los compañeros y uno mira sus comportamientos externos y uno va empezando a reconocer ya algunos comportamientos que ya no son los mismos como los primeros días de clase. Ya puede observar que los que eran más calmados pueden ser un poquito más agresivos o alborotados y muchos comportamientos que no son ya los mismos como eran en los primeros días del primer semestre en clase. Porque no es lo mismo el comportamiento de los primeros días del semestre como al final de semestre. Ya la dinámica cambia. ¿Por qué? Porque uno empieza ya a percibir y ya no mira la realidad de una manera muy simplista, sino el comportamiento que son observables y que me lleva a mí a aumentar esas situaciones. En las realidades
para hacer como un buen análisis de mi información que hoy quiero recibir de mis compañeros. A través de la razón accedemos al espacio de la experiencia humana en el que el sujeto se enfrenta a sus propias razones. Es acá donde nosotros nos ponemos a pensar por qué actuamos de cierta manera. Muchos de nosotros nos preguntamos por qué hacemos o actuamos así, o por qué me pasó esto, y empezamos a buscar respuestas a todos estos tipos de circunstancias que se nos presentan. Compañeros, el conocimiento siempre está al frente de nosotros. Tenemos todas las herramientas necesarias para aprender. Todos los días hay maneras de conocer. Eso ya va como en la exigencia y en la disciplina que usted, compañero, quiera obtener, ya que esto es una realidad inalcanzable, donde todos los días aprendemos, porque entre más conozcamos y entre más aprendemos, todos los días sabemos que nada se